Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Soy Celestial y eres bienvenido a este canal. A los suscriptores antiguos y nuevos sean muy bienvenidos. Por favor, revisa el menú de los 3 puntos arriba o busca en la fila inferior hasta que veas una pequeña rueda o un icono de engranaje. Eso normalmente está disponible en tabletas y computadoras. Y luego sube la calidad de tu video usando la opción avanzada o de mayor calidad para que desaparezca la imagen borrosa. Así que si eres uno de esos suscriptores que tiene problemas con la imagen borrosa, puedes mejorar la calidad del video haciendo eso. Hoy continúo con la serie del pecado en la voz del Maestro. La serie del pecado es lo que ha sido ordenado por el Señor Dios. He estado en varias series durante los últimos 2 años en La Voz del Maestro y el último año en el canal. El canal cumplió 1 año el mes pasado y yo estaba ocupada y no me di cuenta. Pero la serie del pecado es, creo, quizás la tercera serie que he estado haciendo en La Voz del Maestro. Así que la serie del pecado básicamente continúa pronunciando y proclamando los juicios que vendrán a Estados Unidos por la palabra del Señor. Todo lo que se dice aquí en este canal es por la palabra del Señor Jesucristo, por la palabra del Señor Yah, quien es el Padre de aquellos que se conocen y se llaman cristianos. La serie del pecado está analizando un cierto aspecto de las cosas que suceden en los Estados Unidos. Así que recientemente publiqué 2 entradas, son sobre juicios. El título de ellas se me ha ido completamente en este momento, desafortunadamente, pero ambas tratan sobre el juicio. Y eres bienvenido a visitar La Voz del Maestro y ver esas 2 publicaciones recientes sobre el juicio. Ahora bien, ¿qué es el juicio? El juicio es cuando se sopesa un asunto. Así que sopesas todos los indicadores a favor de un asunto y sopesas todos los indicadores en contra de un asunto y luego, después de equilibrar ambos o de encontrar que están desequilibrados con uno más pesado que el otro, llegas a una resolución final o llegas a una determinación final sobre el asunto y entonces haces un pronunciamiento al respecto. Y así la razón por la que yo, Celestial, estoy aquí es porque el Señor Dios quiere que la nación de Estados Unidos lo sepa y el Señor también quiere que todas las naciones escuchen atentamente y sean conscientes de que esto es lo que les sucede a aquellos que aman la injusticia. Esto es lo que les sucede a las naciones que abandonan al Señor. La Escritura en realidad dice que todas las naciones que abandonan a Dios serán convertidas en el infierno. Ahora sé que ha habido debates animados sobre la realidad del infierno, pero no voy a entrar en eso porque el infierno está claramente descrito en la Biblia. Jesús, el Señor, habló sobre esto tantas veces que creo que si aún queremos debatir la realidad, la veracidad o la verdad de cosas a las que el propio Jesús dio testimonio mientras estaba en la carne, entonces estamos siendo deshonestos y básicamente estamos tratando de decir que podemos superponer nuestros sentimientos o pensamientos, que es básicamente en lo que la mayoría de la gente basa su incredulidad en el infierno. Yo no creo que un Dios amoroso. Solo entiendan esto. La creencia no tiene nada que ver con la veracidad de las escrituras. Lo que tú crees tiene el peso de un ala de mosca en comparación con las palabras, verdades y entendimientos que provienen de la inmortalidad del Espíritu, que es el Señor Dios. Así que las naciones que se apartan de la justicia, las naciones que aman el pecado, serán echadas al infierno. Esto es lo que dice el Señor. Y otra palabra para naciones es la palabra etos, que básicamente significa los pueblos. Así que el infierno es un lugar en el que naciones enteras se van a encontrar. Primero van a pasar por el infierno y luego serán puestos allí como juicio final por el Señor. Pero el infierno también es un lugar donde serán puestos individuos. No fue la intención de Dios que el hombre fuera allí. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles rebeldes. Pero por favor entiendan que todos los que buscan replicar la vida de Satanás en ellos, en lugar de la vida de Dios, van a encontrarse en ese lugar. Así que en la serie del pecado estoy leyendo los crímenes, las acusaciones, los cargos y la maldad de los Estados Unidos de América, la nación a la que el Señor me ha llamado a hablar. La profecía de hoy tiene partes gráficas. Digo esto porque a estas alturas tengo que decir que entiendo que el canal está siendo encontrado constantemente por nuevas personas y lo comprendo.
Pero al mismo tiempo trato de dejar claro que lo que estoy haciendo aquí es muy serio, porque sé que el Señor Dios me juzgará a mí misma por la manera en que presento su verdad. Así que si la gente todavía se desmaya, si tú todavía te desmayas, si todavía te sorprendes, si todavía dices, ay Dios mío, no puedo y estoy llorando por las cosas que estoy leyendo en este canal, ni siquiera voy a recomendarte que te vayas. Voy a recomendarte que te quedes aquí y que te fortalezcas en tu fe más santa. Recientemente estaba hablando con el Señor sobre el miedo, sobre lo generalizado que está el miedo debido a los tiempos en los que vivimos, sobre lo fácil que el espíritu del hombre puede desfallecer por las cosas que vemos en la televisión, leemos en artículos, descubrimos en las noticias, y me di cuenta de algo mientras le compartía mi corazón al Señor. A veces Dios me habla cuando le comparto, a veces no, pero esta realización vino a mí. Debemos entender los tiempos en los que estamos. Los tiempos en los que estamos no van a cambiar por nadie y por eso las profecías, siempre digo que las profecías en la voz del maestro no van a cambiar. Creas en ellas o no, seas joven, seas viejo, seas muy joven y tu padre o madre que está viendo este video piense, ella no puede tener razón. Dios va a hacer algo especial por los niños. Dios solo hará algo especial por los niños que lleven puesto el cinturón de justicia que les han puesto sus padres. Así que si tu hijo es un niño pequeño que es extremadamente rebelde o se aparta del Señor en sus caminos, si no has criado a tu hijo para que conozca al Señor, para que obedezca al Señor y para que te honre como padre o madre, es mejor que dejes atrás esas ilusiones, porque simplemente porque tu hijo quizás no tenga la edad civil común en la que tiene derecho a hacer las cosas que hacen los adultos o a tener acceso a cosas de adultos, no significa que por ser menor de edad, Dios opere bajo leyes para menores. He compartido en videos anteriores que no existen leyes para menores con el Espíritu del Señor. Cuando se pronuncia juicio sobre una nación, toda la nación queda bajo ese juicio, así como yo estoy sentado bajo este manto de oración. Lo que sucederá es que bajo ese llamado general de juicio, el Señor va a probar a los pueblos y a escudriñar los corazones. Sí, incluso los corazones de los jóvenes. Y Él tomará la decisión final, quién es justo y quién no lo es. Y así, mientras enfrentamos estas cosas y escuchamos las verdades que vienen del mismo Espíritu del Señor, es natural que causen temor. Pero estamos en tiempos en los que la situación no va a cambiar porque tengamos miedo y realmente necesito que muchas personas comprendan esta verdad. Así que espero que estés escuchando con tus oídos internos y no solo con el oído de quién es esta persona, qué está diciendo, quién la envió. Si todavía estás en esa puerta exterior, te vas a perder mucho de lo que el Señor quiere que nosotros como su pueblo sepamos en estos tiempos peligrosos. Estamos en los tiempos que la Biblia llama tiempos peligrosos. Estamos en los tiempos que la Biblia llama los últimos días, los días finales, los tiempos finales. No importa si lo crees o no, aquellos que están espiritualmente despiertos pueden ver las señales. Jesús dijo que somos hipócritas si sabemos cómo predecir el clima y si podemos decir si el cielo significa que va a llover o no, pero no podemos discernir los días en los que estamos. Estamos en los días en que la oración principal de la humanidad debería ser: enséñame, oh Señor, a contar mis días para que pueda alcanzar un corazón sabio. Así que aquellos que poseen un corazón bien entrenado en sabiduría o aquellos que están buscando activamente cambiar su sistema de creencias por cualquier motivo, ya sea por lo que escucharon en este canal o porque han estado reestudiando mientras el Espíritu del Señor los despierta para hacerles saber que mucho de lo que parece dulce en el cristianismo moderno no será como se piensa, especialmente para Estados Unidos, pero también para el resto del mundo. Entonces tienes que lidiar con un espíritu de miedo. Es imposible que escuchando estas cosas que estoy leyendo, viendo las noticias, las leyes, los mandatos y los diferentes cambios sísmicos que están sucediendo en las sociedades alrededor del mundo, estas cosas definitivamente causen miedo. Pero cuando estuve delante del Señor, me di cuenta de que las situaciones externas no van a cambiar. Muchas de las cosas que estamos viendo ahora están escritas en las Escrituras.
Están escritas en Apocalipsis 13, que siempre le digo a la gente, tienes que pasar tiempo leyendo. Y como estamos en los tiempos en los que los últimos días deben desarrollarse y la profecía debe cumplirse, eso significa que las situaciones que causan miedo allá afuera no van a desaparecer. Entonces, ¿qué opción te queda? Significa que el único miedo que debes controlar y eventualmente arrancar de raíz como una zanahoria muerta y desechar es el miedo interno. Las cosas aterradoras no van a detenerse. Se van a volver cada vez más aterradoras hasta que lleguemos a cosas de las que he hablado en este canal, donde lo sobrenatural y básicamente cosas no humanas estarán sucediendo justo delante de nuestros ojos. Y si esas cosas van a suceder de todas formas, entonces lo único sobre lo que tienes control es el miedo que hay en ti. El miedo debe ser confesado a Dios, no puedes fingir que no tienes miedo. Al mismo tiempo no puedes caer en un estado de debilidad y derrumbarte en un mar de llanto constante, porque eso lo que hará es robarte la oportunidad de pasar tiempo en la palabra de Dios y de pasar tiempo delante del Señor para que Él pueda fortalecer tus rodillas debilitadas y las manos cansadas que cuelgan. El miedo externo no va a detenerse. Va a aumentar en presión, volumen y velocidad hasta que el Señor diga que para aquellos que no lo conocen y para quienes no están siendo guardados por su espíritu, literalmente sentirán como si se les acabara el aliento. Vamos a experimentar que muchas personas fallecerán por lo que el Señor dijo. Creo que está en Lucas 26 cuando hablaba de que los corazones de las personas les fallarían por las cosas que verán venir sobre la tierra. Así que esta profecía es gráfica y voy a relatarla por completo. Así que abróchate el cinturón y prepárate. La profecía se llama Dios dijo y la recibí el 27 de mayo de 2021. Y la escritura principal es esta. En cuanto a Dios, su camino es perfecto. La palabra del Señor es acrisolada. Él es escudo para todos los que en Él se refugian. Salmo 18, versículo 30. La segunda escritura principal es esta. Oh tierra, 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 oye la palabra del Señor. Jeremías 22, versículo 29. Y así, habiendo dado la advertencia de que transmitiré esta fe, esta profecía, fielmente crean o no en las cosas que contiene, entremos de lleno en ella. Lo primero de lo que Dios me habló de muchas cosas. Así que creo que esta fue una de esas profecías en las que Él me despertó por la mañana. Si Él me despertó a las 4:00 de la mañana y me habló desde las 4:00 hasta las 6:51 de la mañana. Y así, después de que Él me liberó de esa conversación, entonces escribí todas estas cosas y me tomó desde aproximadamente las 7:00 hasta las 9:30 de la mañana terminar de escribirlo todo. Y así fue una mezcla diferente de cosas que Él me dijo y aquí están, sin ningún orden en particular. Así que Dios estaba hablando sobre los niños, Él estaba hablando sobre niños en muchas disciplinas diferentes y lo primero que me dijo es que hay niños con poderes en los Estados Unidos. Así que estos son niños y me refiero a niños con poderes especiales. No estoy hablando de tu hijo genio en matemáticas o tu hijo prodigio del violín. Me refiero a niños que realmente tienen y muestran poderes sobrenaturales maduros y muy peligrosos. El Señor dice que los niños no son todos estadounidenses, pero que se mantienen aquí en suelo estadounidense y que están guardados en instalaciones bajo tierra. Dijo que estos niños nacen así y que pueden hacer muchas cosas. De hecho, pueden hacer cualquier cosa. Tienen habilidades extremadamente variadas y Estados Unidos ha mantenido a estos niños en secreto durante muchísimos años. Han estado estudiando a estos niños y también los han estado entrenando. Sus palabras exactas fueron estas: pueden mover cosas con la mente, pueden levantar objetos con el pensamiento, pueden estrellar cosas contra una pared cuando están heridos o enojados. Algunos de ellos son mantenidos sin ropa, ya sean niños o niñas, siempre y cuando no hayan desarrollado sexualmente hasta el punto de tener senos o vello en el pecho. Los mantienen igual, sin camisetas y en ropa interior. Y mientras el Señor me hablaba, vi a niñas de edad
prepuberal, es decir, antes de que las niñas empiecen a producir estrógeno en sus cuerpos y comiencen a desarrollar, ya sabes, senos, y las vi en ropa interior blanca y rosa, básicamente colores para niñas, y vi a niños pequeños en ropa interior azul o verde, ropa interior de niño. Todos estos niños eran calvos. Todos estos niños estaban extremadamente delgados, desnutridos y tenían una expresión muy firme y decidida en sus rostros. También estaban cansados. Podía ver a estos niños, eran muy, muy pequeños de cuerpo. Y lo que vi fue que un niño levantó una silla sin tocarla y la arrojó contra la pared. Y algunas personas con batas blancas que estaban cerca lo anotaron. Y luego vi a otro niño levantar a un técnico sin tocar al técnico. Así que la primera vez, un niño levantó una silla y la estrelló contra una pared, pero la segunda vez, una niña que solo llevaba ropa interior sin parte superior ni inferior, levantó a uno de los técnicos y lo lanzó contra una pared, y la sangre del hombre salpicó por todas partes debido a la fuerza G con la que esta niña, sin tocarlo, fue capaz de levantar a un hombre adulto y estrellarlo contra la pared. Y por supuesto murió porque fue estrellado contra la pared de un búnker de concreto. Y así vi que a estos niños no se les alimenta y nunca tienen la oportunidad de jugar o divertirse. Tampoco descansan mucho debido al horario con el que están siendo estudiados, y por eso todos me parecían sobrevivientes de campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Solo vi niños caucásicos de diferentes edades, así que no había ninguna otra etnia presente, y básicamente estaban casi todo el tiempo desnudos en las imágenes que Dios me mostraba. Y viven bajo tierra y están siendo usados para experimentos porque básicamente Estados Unidos está tratando de descubrir cómo aprovechar el poder en estos niños para su propio beneficio. Voy a hacer una pausa aquí y hay una profecía en la voz del maestro que se llama El verano ha pasado, y en esa profecía el Señor estaba como de costumbre improvisando. Hay algunas profecías que son extremadamente detalladas. Todas son detalladas, pero algunas de ellas están dirigidas a un tema específico. Hablan sobre un solo tema y toda la profecía se enfoca en ese tema. Pero tengo bastantes profecías en la voz del maestro donde el Señor simplemente revela el alcance del mal y la maldad que tienen lugar en Estados Unidos. Y en esa profecía, el verano ha pasado, el Señor en realidad me permitió ver que Estados Unidos ha estado experimentando con la población durante mucho tiempo. Y una de las cosas con las que experimenta es mezclando animales con personas. Creo que esto lo digo por mí misma, Celestial, por eso me resulta un poco desconcertante ver cuánta furia y alboroto hay por el actual programa de inyectables de CV-19. Creo que mucha gente allá afuera piensa que esta es la primera vez que algo así sucede en Estados Unidos. Realmente tal vez deberías hacer una pausa. El gobierno de este país, el Señor lo ha revelado en otra profecía cuyo nombre se me escapa, pero lo recordaré y lo pondré ya sea en un comentario o en la caja de descripción, que Estados Unidos ha estado experimentando con el genoma humano durante décadas, más de 4 décadas, así que probablemente entre 50 y 60 años, y existen diferentes tipos de programas de hibridación en esta nación. Algunos de ellos no los mencionaré porque aún no ha llegado el momento de hablar sobre las profecías sobrenaturales, pero aquí se juega mucho con el ADN, así que me sorprende un poco lo impactada que está la gente. Esto que están viendo es simplemente la primera vez que esta nación lo hace en público. Y lo que estamos presenciando a nivel mundial es un intento de contaminar gravemente y también exterminar el acervo genético humano. Están buscando un cierto tipo de nosotros y el resto está siendo desechado mientras avanzamos hacia el nuevo orden mundial. Así que estos niños aquí no son diferentes de las personas que he visto en otras profecías, como la profecía de la eugenesia. La profecía se llama eugenesia, el gran reinicio, donde vi que están experimentando con personas bajo tierra aquí en los Estados Unidos.
Están intentando cambiar el color de ojos de los adultos y ver cuál será el resultado si puedes modificar genéticamente a un adulto ya desarrollado y lograr que el color de sus ojos cambie, que les crezca un tipo de cabello diferente, incluso que su pigmentación de piel cambie para que su etnia sea completamente distinta, no por nacimiento genético, sino, supongo, por algún tipo de programación externa que haga que una persona negra se vuelva blanca o que una persona blanca se vuelva negra o que una persona negra tenga ojos verde brillante o algo por el estilo. Y entonces vi eso y vi cuántas personas son atormentadas aquí bajo tierra mientras el resto de nosotros vamos de compras y no tenemos idea de que el gobierno de esta nación ha estado haciendo esto de manera progresiva, agresiva y sucesiva a través de tantas administraciones. Y así estos niños, Estados Unidos está tratando de cosechar su poder probablemente para la guerra o para otra cosa. Y esa fue una de las cosas que Dios dijo. Lo siguiente que dijo es que los niños son abusados cada minuto en los Estados Unidos. 3 tipos, 3 formas de abuso infantil. Una es el abuso infantil, otra es el abuso sexual infantil y otra es el abuso ritual infantil. Solo voy a regresar a algo que mencioné hace unos minutos. Vi que Estados Unidos trabaja con híbridos humano-animales y vi que aquí la gente realmente es convertida en lobos. Así que les hacen algo. Vi a un hombre erguido en una de las profecías donde era un hombre. Definitivamente podía ver que era un ser consciente porque los ojos de este lobo no eran como los de un animal, pero era un lobo en todos los demás aspectos, excepto que esta persona lobo, podía mantenerse de pie. Lo tenían encerrado en una jaula en uno de estos búnkeres debajo de los Estados Unidos. Y así, cuando ves a personas intentando jugar y dañar a la humanidad, hay muchas formas ingeniosas de hacerlo. Y ahora se está haciendo abiertamente frente a todos. Así que sigamos adelante. El Señor dice que el abuso infantil es abofetear a los niños, golpearlos, romperles los huesos, estrellarlos contra la pared, torturarlos mentalmente, quemarles cosas en la piel, torturarlos físicamente, escupirles, arrastrarlos del cabello, castigarlos negándoles privilegios, incluso negándoles necesidades básicas como la comida y el refugio, patearlos, gritarles incesantemente y también torturarlos mentalmente diciéndoles cosas una y otra vez que provocan un mal desarrollo mental o hacen que sus mentes se quiebren. Así que los niños pueden volverse locos por las cosas que les decimos. Y cuando el Señor hablaba de cosas que hacen que la mente de los niños se quiebre, vi a un adulto hablando muy calmadamente con un niño, pero lo que esta mujer le decía al niño no lo podía oír. El sonido estaba apagado. Pero la vi inclinándose hacia el niño y hablándole en un tono muy calmado. Pero las palabras que le decía al niño hicieron que este niño creciera loco. Y así el Señor me mostró una imagen en la mente del niño, donde la mente del niño estaba, si este es el cráneo, entonces aquí está la mente. Y la mente del niño estaba atada con 3 cintas rojas. Así que una cinta roja desde arriba y una cinta roja desde cada lado. Así que la mente estaba atada por 3 cuerdas dentro del cráneo. Espero que se hagan una idea. Y lo que esta mujer decía básicamente cortó una de las cuerdas que mantenían la mente de este niño en una suspensión normal. Así que este es el cerebro y estaba sostenido por una cuerda aquí, una cuerda aquí y una cuerda aquí y tenía ataduras. Pero las cosas que esta mujer le decía al niño eventualmente hicieron que la atadura del lado derecho de la mente del niño se rompiera y el cerebro del niño comenzó a balancearse dentro de su cráneo. Así que Dios me estaba mostrando que así es como comienza gran parte de la inestabilidad mental y, de hecho, la locura de los asesinos en serie, psicópatas y sociópatas. Y por eso Estados Unidos definitivamente y sin competencia tiene las tasas más altas de inestabilidad mental, trastornos mentales y deterioro mental temprano entre la población. No es solo porque la comida está siendo envenenada, es porque el ser interior, el alma y el espíritu de los más jóvenes son envenenados y crecen con estas cosas pudriéndolos por dentro y luego se convierten en adultos sumamente disfuncionales.
Así que la segunda cosa es el abuso sexual infantil y el Señor los enumeró de manera directa y yo haré lo mismo. Los niños son violados, sodomizados, forzados a tener sexo o a tener contacto sexual bajo amenazas. El abuso sexual infantil es tocar los pechos y otras partes privadas de los niños mientras aún están creciendo. Es decirles cosas sexuales a los niños o facilitarles una exposición muy temprana al sexo o a partes del acto sexual. Así que esto incluye a padres que tocan a sus hijos o que permiten que sus hijos vean material explícito. Hay muchos padres que se sientan a ver programas de Netflix que son inapropiados incluso para sus adolescentes, pero como les parecen interesantes y porque es Netflix, permiten que esto suceda y no saben o no les importa que esto está dañando las partes internas del niño. El abuso sexual infantil es tener relaciones sexuales completas con niños pequeños o adolescentes por parte de adultos, o alentar a niños pequeños o adolescentes a acostarse entre ellos y decirles que el sexo es bueno para su desarrollo. El Señor llamó a esto experimentación sexual. Así que esto es algo que sucede en el sistema escolar. He hablado de esto antes, que gracias a Planned Parenthood y a muchos otros programas que ahora están integrados en el sistema educativo de los Estados Unidos, los niños están expuestos básicamente a material hipersexualizado. Algunas de las cosas a las que Planned Parenthood expone a los jóvenes, incluso a los adolescentes que siguen siendo jóvenes, son cosas que literalmente podrías encontrar en sex shops si así lo quisieras, y sin embargo, como esto ha recibido luz verde en el sistema educativo, tus hijos e hijas van allí, se sientan y ven cosas que incluso una película pornográfica tendría miedo de mostrarles, y luego llegan a casa y te dicen: esto es la escuela, mamá, esto es la escuela, papá. Y luego esto provoca que los niños comiencen la actividad sexual muy temprano, y por eso hoy existe una cultura juvenil mega hipersexualizada en Estados Unidos. Así que Dios dice que si enseñas cosas sexuales a los niños antes del tiempo y el lugar adecuados para ello, el resultado es lo que vemos ahora en Estados Unidos. Él mencionó algunas otras cosas, pero estas que he enumerado son las que puedo recordar. Y así el Señor dice que el abuso sexual es rampante en Estados Unidos. Es casi como una ofrenda. Él dijo que es un tipo de moneda que en realidad se entrega a dioses muy antiguos que existen aquí. Y así Dios ha hablado antes sobre estos dioses antiguos que existen en Estados Unidos y que exigen una especie de tributo. Sabes, cuando lees la mitología griega antigua y la mitología romana antigua, se entiende que los dioses requerían tributo. Incluso entre los dioses antiguos de Sudamérica, conocemos la cultura sangrienta de sacrificios humanos que existía entonces, y todo ese derramamiento de sangre era para complacer a los dioses. Y aquí es lo mismo. Así que él estaba hablando aquí sobre cómo el abuso sexual infantil ha destruido la base de Estados Unidos. Mencionó el aborto y dijo que es la primera y más temprana forma de abuso contra los niños, porque el aborto abusa de los niños antes incluso de que lleguen aquí. Y así, la forma más grave de abuso infantil de la que habló el Señor es la muerte. Y dijo que los niños en Estados Unidos son condenados a muerte con ira. Son condenados a muerte mediante una planificación muy cuidadosa, y estoy seguro de que todos ustedes que ven True Crime o simplemente ven las noticias pueden dar fe de esto. Dijo que son condenados a muerte de múltiples maneras por sus propios padres o por otras personas. En Estados Unidos, los niños son tratados de manera negligente y muy descuidada, y por eso mueren. Son privados de alimento, golpeados, asfixiados, violados y sodomizados hasta que ya no pueden aferrarse a la vida. Y así hay una profecía en The Master's Voice titulada Altares, y en ella vi a adolescentes, varones, adultos, diría que muchachos de entre 15 y 18, 19 años que habían sido capturados mediante la trata de personas aquí mismo en Estados Unidos, y estaban muy profundo bajo tierra y los arrastraban por el cabello mientras hombres adultos abusaban sexualmente de estos niños repetidamente. Así que había muchos hombres. Era evidente que se trataba de un ritual, y vi a estos muchachos desnudos siendo arrastrados por el cabello.
Muchachos altos, grandes, pero como estaban bajo tierra y probablemente drogados, por lo que pude notar, y además estaban en minoría, vi que los mantenían allí abajo y que sufrían mucho daño. También vi que esto les sucedía a niños muy pequeños, así que vi en la profecía llamada Kasok. Vi a niños pequeños de entre 4 y 6 años, no podían tener más de 4, 6 o 7 años, que eran llevados a un ritual por un sacerdote jesuita y dejados al cuidado de hombres adultos. Y luego el Señor cerró esa visión y no vi nada más, lo que me lleva a la tercera forma en que los niños son dañados en Estados Unidos. Es abuso infantil y abuso sexual infantil y luego sacrificio ritual. Y así, la primera vez que Dios me llevó a este conocimiento fue cuando Él me estaba enseñando y yo estaba investigando y encontré a una niña llamada JonBenét Ramsey. Nunca había oído hablar de esta niña antes, no conocía este caso, pero cuando lo encontré, lo estaba leyendo y el Señor me habló directamente en ese momento y me dijo que esto ocurre día y noche en los Estados Unidos. Él lo llamó sacrificio ritual. Niños sacrificados como moneda satánica. Así que estos niños son ofrecidos a cambio de poder espiritual, por lo que su vida y su sangre se derraman en altares junto con un devastador abuso sexual que la mayoría de ellos no sobrevive. Y a cambio, estos altares o estos antiguos lugares de poder y estos rituales ancestrales invocan entidades espirituales muy poderosas que luego liberan poder a quienes están ofreciendo a los niños. Dios dijo que los niños son usados como una especie de entretenimiento en Estados Unidos. Son utilizados como un placer de caza por los ricos y por las personas importantes de esta nación. Así que soy consciente de que en 2020 salió mucha de esta información, pero hay una gran parte de la población de Estados Unidos que prefiere vivir en la oscuridad espiritual, así que esto es ignorancia voluntaria. Ya seas cristiano o no, esta información sale a la luz y aquellos de nosotros que la hemos conocido y hemos tenido que cargar con ese peso como si fuera una piedra dentro de nosotros, pensamos que finalmente habrá un cambio en la comprensión general de la población. Pero lo que hace la gente es simplemente decir, si esto estuviera pasando, la policía estaría haciendo algo al respecto. Los jueces nunca permitirían que esto sucediera. Los políticos estarían hablando de ello. Y lo ridículo de esto es algo que resulta muy difícil de soportar para quienes conocen la verdad, porque precisamente los 3 grupos que mencioné, además de muchos otros, son los que disfrutan de estas cosas. Disfrutan cazando a estos niños. Disfrutan de los niños como un placer personalizado, secreto y sumamente elitista. Y por eso no suele salir a la luz, porque está protegido desde lo más alto. Y así el Señor dijo que estos niños son abusados en sacrificios rituales hasta quedar al borde de la muerte y luego finalmente son asesinados para completar el sacrificio a estos falsos dioses. El Señor también me dijo que muchos de los niños que desaparecen y muchos de los niños que son puestos bajo el sistema de cuidado de Estados Unidos, es decir, el sistema de acogida, y otros tipos de cuidado protector para niños, él dice que esto es un terreno de caza y que incluso cuando los padres no abandonan a sus hijos o cuando los padres sí los abandonan y estos niños entran en ese sistema, padres que han perdido sus derechos, básicamente, pero que están tratando de recuperar a sus hijos, la máquina ritual ya está triturando a los niños. Y por eso es tan difícil para algunos padres recuperar a sus hijos, porque su hijo ya ni siquiera está vivo y van a estar luchando una batalla perdida para que el Estado intente devolvérselos. Y también existe la trata de niños. Así que el Señor dice, y estas fueron sus palabras exactas: existe un mercado de novias infantiles. Existe un mercado de esclavitud infantil. Hay un sistema de intercambio en el que los padres entregan a sus propios hijos a otros adultos por un cierto periodo de tiempo para ser usados sexualmente y luego el padre recibe dinero u otro favor a cambio. A veces es poder. Hay una profecía en The Master's Voice que se llama Lo que nunca has escuchado antes, parte 1. Y Dios decía que en muchas de estas familias políticas de alto rango e incluso en las familias de aquellos que están en un nivel más bajo, pero esperan crecer en influencia, esperan crecer en poder, intercambian a sus esposas y a sus hijos e hijas con personas de muy alto rango.
Dios los llamó swingers malvados, entre otras cosas. Los llamó una manada de lobos. Y intercambian carne a cambio de poder, influencia, dinero, a veces incluso por votos en el Congreso. Así que el Señor dice que estas cosas suceden en todos los niveles imaginables, desde los ricos hasta los pobres, así que no pienses que solo los ricos hacen esto. El Señor dice que incluso en el nivel más bajo esto sucede. Y dijo que la sangre de estos niños que han perecido de estas maneras, ya sea por abuso infantil, abuso sexual infantil o abuso ritual infantil, está testificando desde la tierra de América ante Jesús. Y dice que la sangre de estos niños está nombrando quién les hizo qué, quién los lastimó, quién los mató, y eso será devuelto a esta nación. Porque la Biblia dice que donde la tierra ha sido contaminada con sangre, no hay expiación que pueda hacerse por ella, excepto que la sangre de aquellos que derramaron sangre inocente será derramada a cambio. Así que si esto está dirigido a una mujer que ha cometido un aborto, no pienses que tú, la mujer que lo cometió, estás sola. Todavía tengo profecías por venir donde el Señor ha dicho que en lo que respecta al aborto, ya sea el técnico que le da a la mujer el medicamento para adormecerla o para quitarle el dolor, ya sea el doctor que lo realiza, ya sea su madre que la llevó a la clínica y le dijo, cariño, es lo mejor. Solo tienes 16 años y tienes toda tu vida por delante. Ya sea el padre que insistió en que tienes que hacer esto, ya sea el padre de la chica o el padre del bebé que dijo, yo no me voy a hacer cargo de esto. Tienes que deshacerte de él. Aquí tienes el dinero. Dios dijo que cada persona que participe o contribuya a la práctica del aborto en esta nación será juzgada de manera muy, muy severa por la pérdida de la vida de un solo bebé. Así que todos los que han derramado sangre en esta nación, ya sea un traficante de niños, un padre que abusó del niño, alguien que violó a una joven y le quitó la virginidad, donde sea que se haya derramado sangre, si no han habido arrepentimiento, el Señor les pagará completamente. Y la escritura para eso es Números 35, versículo 33. Así que no contaminarás la tierra en la que estás, porque la sangre contamina la tierra, y la tierra no puede ser limpiada de la sangre que se ha derramado en ella, excepto por la sangre de aquel que la derramó. Y esta es exactamente la escritura que el Señor usó cuando habla sobre la esclavitud en los Estados Unidos y cómo la pagará por completo a las generaciones sobrevivientes que viven aquí ahora. Y la segunda cosa de la que Dios habló después de los niños con dones, los niños que están en peligro, los niños que han sido asesinados y cómo serán vengados, es el sistema monetario. Ahora, el Señor me habló sobre esto incluso hace 2 días y me dijo, Celestial, Estados Unidos experimentará una gran escasez de efectivo físico. Así que Dios dijo que va a venir una pobreza intensa a la nación de varias maneras, pero una de las primeras formas en que vamos a empezar a notarlo es que habrá una falta de moneda física. Y mientras lo escuchaba, él me recordó de nuevo y pensé, Señor, esa es la profecía que voy a dar en unos días. Y él dijo, sí. En esta profecía Dios dijo, el Señor dijo que el dinero de Estados Unidos se mueve en este sistema de ferrocarril subterráneo que existe separado de la economía normal. Ahora bien, tener 2 economías es algo que normalmente se encuentra en países que no están completamente desarrollados o que no han alcanzado, ya sabes, la parte completa de la tercera revolución industrial. Creo que es cuando están completamente mecanizados y todo está automatizado, como ocurre en muchas naciones de la Unión Europea y definitivamente como es aquí en Estados Unidos. Existen estas cosas que se llaman la economía sumergida y en la economía sumergida el dinero tiene un valor diferente. Normalmente esto ocurre en países que están sufriendo de inflación, ¿verdad? Así que el gobierno dirá, la moneda es estable, nadie debe preocuparse, todo es propaganda, nos va muy bien. Y por lo tanto, si cambias moneda extranjera es 1:50. Pero en la vida real, en el mundo real, el dinero es tan malo que, aunque el gobierno ha fijado la tasa de cambio, en la economía sumergida la gente está vendiendo el dinero, el Forex, a una tasa de cambio de 1:100 o 1:300 si la inflación es realmente grave. Y así Dios dice que incluso en un país tan desarrollado como Estados Unidos, existe aquí un sistema de ferrocarril subterráneo que es totalmente independiente de la economía normal y dice que la mayor parte de los billetes físicos circula en ese sistema subterráneo, de modo que el dinero se mueve en un ciclo.
En cierto momento se recicla a través del ferrocarril subterráneo y luego va a encontrar su destino final en cuentas bancarias privadas. Entonces el Señor me envió a anunciar a Estados Unidos que la razón por la cual se necesita imprimir dinero constantemente aquí no es porque esté siguiendo el ciclo normal de los billetes viejos y la gente los haya ensuciado o los billetes hayan estado en circulación por tanto tiempo. Es hora de sacarlos y poner una nueva inyección de capital. No. No es que se necesiten cheques de estímulo ni que tengan que dar este plan de reparación de infraestructura de $1 billón que presentaron recientemente. No. Incluso las razones de la administración pasada, dice el Señor, han sido todas mentiras presentadas por el gobierno. Hay una razón más simple y es que el dinero simplemente se saca de la economía y se conserva como cuando se reparte pizza en los hogares, casas particulares de los muy, muy, muy ricos. Y así que lo repito, el Señor dice que los billetes físicos, el dinero en efectivo en la economía de Estados Unidos, se retiran rutinariamente de la circulación y se colocan en esta segunda economía llamada el sistema de rotación subterráneo o este sistema de dinero del ferrocarril subterráneo. Y con el tiempo, a medida que el dinero sigue siendo retirado e inyectado en algo de lo que tú, ciudadano estadounidense, no formas parte, es un enclave muy cerrado donde simplemente lavan el dinero allí y lo usan entre ellos mismos para financiar sus proyectos y depositarlo en sus cuentas bancarias privadas. Eventualmente, la economía principal comienza a experimentar una escasez de billetes, así que básicamente no hay efectivo, y entonces se presentará un pretexto. Necesitamos dinero fresco. Y luego la impresión de billetes ocurre de nuevo. Otra cosa que el Señor me habló el 27 de mayo, muy temprano en la mañana, es que la nación de Estados Unidos, como parte de su juicio, se hundirá bajo el agua. Así que, como parte del castigo final al final de los días, Dios dice que quitará este continente de delante de su rostro. Esta frase no puede ser nueva para quienes usan este canal con frecuencia. A menudo me han escuchado decir que Dios dice que apartará completamente a esta nación de sí mismo y la quitará de delante de su rostro porque está harto y cansado de contemplar las abominaciones de Estados Unidos. Y así, mientras me hablaba, dijo que la tierra de América se irá bajo el agua, bajo el mar. California se deslizará bajo el agua, así como pones un plato en el fregadero antes de lavarlo. La tierra se inclinará y se irá bajo el mar, y ya no me molestarán más sus abominaciones. Serán eliminados total y eternamente de delante de mi rostro. Esta tierra está llena de idólatras y de gente que me pone a prueba. Los empujaré bajo el mar y por fin me libraré de sus prácticas abominables. Y así he hablado de ver cómo el continente se inclinaba. Se inclinó justo como cuando llenas el fregadero de aguas y vas a lavar los platos y luego pones los platos uno por uno. Vi que el continente se inclinó y todo un lado quedó bajo el agua. Y también compartí cómo, después de que todos los juicios sobre América hubieran caído, estoy hablando de la invasión por fuerzas extranjeras. Estoy hablando de una guerra nuclear severa en la que Estados Unidos ni siquiera tendrá esperanza ni una oportunidad, después de todas esas cosas. Vi que la Tierra, vi que la masa terrestre estaba allí y luego como que hizo ya sabes, la forma en que, no lo sé. Es una plataforma continental. La plataforma se tambaleó un poco, así que la tierra cayó bajo una capa muy delgada de agua. Tal vez, no sé, quizá un par de pies. Pero para mí yo podía ver la tierra, podía ver el pasto, podía ver a América apenas bajo el mar. Y luego la plataforma se dio por completo y como un ascensor bajando, todo el continente empezó a hundirse y quedó bajo el agua. Y lo siguiente que el Señor dijo es que grandes ciudades en América serán destruidas, y dijo que esas ciudades son en realidad la razón principal por la que va a juzgar este país, porque las cosas que hacen molestarían a cualquiera. Así que yo estaba simplemente pensando en eso el otro día en un tren. No pudo haber sido hace más de probablemente ayer. Y estaba pensando, la publicidad que tienen en el tren es tan inquietante. Es tan provocativa que, ya sabes, ni siquiera puedes olvidarla. Incluso si quieres revisar en dónde está tu tren, tienes que tener cuidado. Y es mejor simplemente uso una aplicación en mi teléfono porque algunas de las cosas que tienen pegadas ahí las pueden ver las abuelas, ya sabes, los jóvenes, los niños que llevas en el tren pueden verlas. Eso me frustró.
Y el Señor dice que estas cosas que suceden en las ciudades molestarían a cualquiera, entonces, ¿cuánto más molestarían estas cosas a un Dios santo? Necesitamos pensar en esto. El Señor dijo que las ciudades de América son focos de pecado. Y en sus pequeños apartamentos dijo, cometen sin fin de maldades, carnalidades, abominaciones y prácticas carnales detestables, hombre con hombre y mujer con mujer, cosas que provocan mi santa mirada. Por causa de esto los quitaré y reduciré la población de América. Y así ha pasado, ¿sabes? Unas cuantas veces mientras camino por la ciudad y ves estos hermosos, hermosos enclaves, ya sabes, hermosas, hermosas casas adosadas con hermosos, hermosos rascacielos donde vive la gente. Y Dios me dice, ¿sabes lo que están haciendo en esos apartamentos de lujo? ¿Sabes que usan más drogas en esos hogares relucientes que en los barrios marginales? ¿Sabes lo que se hacen unos a otros en esos dormitorios? Y eso siempre me hace reflexionar, porque nada es realmente lo que parece, especialmente en Estados Unidos. Lo siguiente que dijo el Señor es que Los Ángeles será quemada con fuego. Dijo que será reducida a cenizas. Toda la ciudad será reducida a cenizas en un incendio peor que el incendio de San Francisco de 1851, y ese incendio consumió 3/4 partes de la ciudad. Pero Dios dijo que Los Ángeles será reducida a cenizas por la maldad y las abominaciones que comete contra él. También dijo otra cosa, todas estas profecías, todos los puntos principales de esta profecía tienen encabezados, así que encontrarás el enlace en la descripción abajo. Por favor, asegúrate de leerlo. Siempre les pido que visiten el blog y lean las profecías porque leer afianza su comprensión. Así que él dijo que va a reducir la población estadounidense y compartí esto recientemente en una de las profecías sobre el juicio. Esto no va a suceder por accidente. El coronavirus y el impacto que tuvo en Estados Unidos superó al de cualquier otra nación. La pérdida de población de cualquier otro país palidece en comparación con lo que ocurrió aquí. Y Dios dice que debemos entender que estas cosas no son por accidente, que Él va a hacer que esta nación sea como en una profecía de Isaías donde dice, los destruiré y serán tan pocos que un niño podría contarlos. Ahora sabemos que los niños realmente no pueden contar más allá del número 20 antes de empezar a confundirse. Así que el Señor está diciendo que básicamente la diferencia o la distancia entre los seres humanos vivos en esta nación será tan poca que cuando se cuente la población, un niño podrá contar cuántas personas quedan. Y dijo que Estados Unidos disminuirá. Yo, el Señor, los haré muy pocos, celestial, disminuirán, serán muy pocos, los reduciré hasta que sean como palos en el viento y los acabaré porque la fuerza está en los números. Los eliminaré hasta que apenas puedan luchar en cualquier guerra o batalla y cuando. Y así, cuando el Señor me estaba hablando, ya compartí antes que vi una pequeña figura de muñeca recortada de pie sobre Estados Unidos. Así que Estados Unidos estaba extendido como un mapa plano frente a mí, y entonces vi, ya sabes, esas pequeñas figuras de muñecos sin forma, con cabeza, brazos y piernas. Vi eso y estaban de pie, muy densamente poblados sobre el mapa, pero luego simplemente comenzaron a desaparecer de la existencia. Así que pop, 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 ese sonido continuaba una y otra vez. Y cuando volví a mirar, quedaba tan poca gente que una persona estaba de pie aquí y luego había una flecha roja cruzando una distancia geográfica muy grande antes de la siguiente persona. Así que de repente había una enorme distancia entre las personas debido a la cantidad de gente que había fallecido. Y Dios dice que este es el castigo para Estados Unidos, que la aterrorizará con terrores debido a lo pecadora que es y cómo perturba la paz de la tierra. Y vi a muchas personas con respiradores luchando por respirar y así fue como entendí que Dios definitivamente permitió que el COVID fuera una de las formas en que juzgó a esta nación por su pecado. Y así vi muchas otras cosas en esta profecía. Vi que Dios recordará las atrocidades políticas de Estados Unidos y vi a un soldado asiático, vi a un soldado asiático con vestimenta japonesa antigua. Al principio no lo reconocí. Solo reconocí el uniforme y me tomé el tiempo de buscar en internet. No sé si pueden ver el uniforme aquí. Quizás hay demasiado reflejo. Eso es lo que vi, en mi sueño. Así que cuando desperté tuve que investigar mucho hasta que encontré este uniforme.
Pero lo que sucedió es que vi a un joven, una familia estadounidense, probablemente de los años 50 o 60, estaban sentados y a punto de cenar, y este hombre apareció entre ellos. Ninguno de ellos podía verlo, pero yo sí lo vi. Él apareció en su casa y claramente había sido asesinado, así que llevaba las heridas de la muerte que había sufrido en un conflicto militar. Y era un hombre muy joven, pero de un rango bastante alto. Y así, cuando vi a este hombre, me di cuenta después, cuando investigué, que Dios estaba diciendo que por lo que Estados Unidos hizo en la nación de Japón y por las armas que usó contra ese pueblo, Estados Unidos tiene el dudoso honor de ser la única nación que ha lanzado una bomba nuclear sobre otra nación en la historia mundial. El Señor dice que Él recordará eso. Así que para terminar esta profecía, Dios dijo que los pecados de Estados Unidos la seguirán hasta su tumba. Todas las guerras que luchó y toda la gente que mató, todos los recursos que robó y cómo puso excusas para justificar por qué ella y solo ella tenía que tenerlos, has asesinado a millones, dijo el Señor. Y mientras el Señor me hablaba, vi el agente naranja explotando en esas nubes blancas y esponjosas contra los árboles de Vietnam. Así que vi esas explosiones blancas cayendo del cielo mientras los aviones las lanzaban en Vietnam, y luego vi como una especie de avance rápido y de repente las hojas empezaron a caerse de los árboles. Así que los árboles simplemente perdieron sus hojas como si la imagen estuviera acelerada. Y luego, justo después de eso, vi a muchísimas personas deformes apareciendo en Vietnam, deformaciones horribles en el rostro, rostros abiertos donde básicamente la cara no se había desarrollado. Algunos de ellos no tenían dedos, pero algunos no tenían manos completas. Y tenían muchos defectos de nacimiento visibles y se veían reducidos a la mendicidad porque no podían hacer nada funcional para ganarse la vida, ya que eran los sobrevivientes y las generaciones que vinieron después de que sus padres fueron envenenados y su reproducción llevaba el veneno de la gente naranja. Y así Dios me mostraba muchas películas mudas, mientras seguía diciendo que Estados Unidos siempre toma más de lo que necesita, siempre usa más de lo que le corresponde. El Señor decía que Estados Unidos es egoísta. El Señor decía que Estados Unidos es un criminal de guerra que nunca ha sido procesado por un solo crimen. El Señor dice que habrá grandes terremotos en Estados Unidos, así que abrirá los portales bajo la tierra. No sé por qué los llamó portales, pero así lo hizo. Dijo que los portales bajo la tierra serán abiertos y habrá un gran estremecimiento en esta nación. Lugares que nunca han tenido terremotos van a ser golpeados por terremotos. Y aquí hay algo que me viene a la mente porque he estado viendo esta imagen recientemente. El Señor dice que se abrirán sumideros por todo el país y se llevarán a la gente pecadora, tal como la tierra se abrió bajo Coré y Datán cuando desafiaron a Moisés. Así que recientemente he estado viendo ocasionalmente la imagen de un hombre caminando y de repente la acera cede y este hombre cae directamente en la tierra y obviamente perece. Y la escritura que Dios me dio es esta: por tanto, el infierno se ha agrandado y ha abierto su boca sin medida, y su gloria, su multitud, es decir, su gente y su pompa, refiriéndose a toda su ostentación y toda su altivez, descenderán a las entrañas de la tierra. Así que debemos prepararnos para grandes terremotos en los Estados Unidos, terremotos muy, muy grandes y sacudidas en lugares que ni siquiera están sobre las fallas conocidas. Vi que criaturas regresaron a esta tierra. Y así he compartido que todavía estoy en la serie sobre los pecados, y por lo tanto no me dejaré apresurar ni presionar para hablar de cosas fuera de su tiempo profético. Pero en esta profecía que el Señor me dijo que hiciera hace unos días, vi que criaturas regresaron a la tierra. Y entonces me vi de pie con mi familia y unas criaturas enormes. Ya he hablado de los Nefilim y ya he compartido que debido a la modificación genética y la corrupción de la carne humana, aquí habrá reanimados, que son personas que mueren y son reanimadas, más comúnmente conocidos como zombies. Pero estas eran criaturas, eran enormes. El Señor dice que estas son cosas sobre las cuales las autoridades han mentido durante décadas y no se trata solo de las autoridades estadounidenses. Estas son autoridades de todo el mundo. Los gobiernos han estado encubriendo cosas y mintiendo sobre ellas y diciéndole a la gente históricamente que no existen.
Debes entender que mucho de lo que aprendiste en la escuela fue de las mejores mentiras disponibles en el planeta, especialmente si vives en Estados Unidos. Muchas culturas están al tanto de estas cosas y las transmiten como historia oral de boca en boca. Así que la gente en Sudamérica, la gente en África e incluso la gente en Asia toman ciertas cosas muy en serio porque se les ha enseñado estas cosas de generación en generación que son verdad, que quienes vivieron antes que nosotros experimentaron estas cosas y saben que son reales. Pero aquí todo es un mito, todo es una historia y básicamente todo es solo una anécdota histórica. Bueno, verán las anécdotas históricas de pie sobre el suelo estadounidense, porque yo mismo vi a mi familia y a mí aquí, aferrándonos unos a otros mientras algo que medía varios pies de altura se paraba frente a nosotros. Y el Señor lo difuminó con ese punto de privacidad que a veces pone sobre las personas cuando están desnudas en las visiones. A veces están desnudos, a veces Él pone el punto, a veces no, pero definitivamente difuminó a esta enorme criatura porque mi familia y yo la mirábamos hacia arriba, como cuando ves a Godzilla o King Kong. Así que cosas que nos dijeron que nunca existieron, cosas que nos dijeron que estaban extintas, regresaron. Y cuando desperté del sueño, le pregunté a Dios qué eran, qué era eso. Y todo lo que Él los llamó fue criaturas. Criaturas. Así que, las palabras finales que diré, el Señor me dijo que ha llegado el momento de terminar con los reinos. Ha llegado el momento de terminar con los reinos. Y Él dijo, y cito, América sufrirá el peso de mi ira, pagará por cada pecado que ha cometido. Cada transgresión será recordada cuando ejecute mis juicios contra ella. América, serás como Caín. Has hecho cosas horribles. Pero cuando seas castigada dirás, mi castigo es demasiado grande, es demasiado para mí, no puedo soportarlo. Así como Caín dijo que su castigo era demasiado grande, así también lo dirás tú, porque tus crímenes también son grandes. Así dice el Señor. Y lo dejaré hasta aquí. Les recomiendo que por favor visiten el blog de The Master y el blog de The Master's Voice Prophecy y que lean estas cosas por ustedes mismos. Se repiten tan a menudo y así es como pueden comprobar la veracidad de este canal. El Señor dice que por boca de 2 o 3 testigos se establecerá toda palabra, y yo traigo constantemente las mismas palabras proféticas, que Estados Unidos será juzgado por abusar de los niños, será juzgada por el abuso que cometió tanto contra los nativos americanos como contra los afroamericanos en el pasado. Dios ha dicho que la nación experimentará pobreza. Él ha dicho que el dinero se volverá escaso y que aquí se conocerán la pobreza y el hambre, que Estados Unidos en realidad recibirá ayuda. Estados Unidos que da ayuda a otras naciones estará recibiendo ayuda. Y también que lo sobrenatural se manifestará aquí. La gente me pregunta todo el tiempo, ¿lo viste en tal o cual país? Lo que puedo decir es que algunas de estas cosas serán globales, pero definitivamente las he visto aquí. Así que esta es Celestial con la voz del Maestro. Gracias por acompañarme. Les pido que por favor compartan estas palabras proféticas con otros. No se preocupen por la opinión de la gente. No se preocupen por la reacción de las personas. No eres responsable de cómo la gente recibe estas cosas, pero lo mínimo que podemos hacer es compartir y advertir. Me gustaría dar las gracias a todos los que apoyan este canal. He compartido en varios videos que al principio, cuando mi canal era pequeño, siempre me aseguraba de que cada persona que me enviaba un regalo recibiera una respuesta y un agradecimiento escritos a mano. Pero ahora, con el volumen de correos electrónicos y siendo solo una persona, simplemente no puedo manejarlo, así que siempre doy mis agradecimientos en el video. Así que me gustaría decir que si eres alguien que decidió asociarse con este canal y apoyar este ministerio, ya sea de manera regular o solo una vez, siempre estoy agradecido. Oro por todos los que realmente utilizan la voz del Maestro, ya sea aquí o en Facebook, den o no den, porque el pueblo de Dios se está encontrando en tiempos muy difíciles y desafiantes, y la oración sincera es necesaria. Algunas personas no saben cómo orar y yo definitivamente sí sé cómo orar, así que pongo a todos los que apoyan este canal y a todos los que lo utilizan delante del Padre, pero a quienes me apoyan les digo gracias de corazón. Oro para que Dios les devuelva multiplicado lo que han dado. También oro y
Quienes alguna vez recibieron un correo electrónico mío lo saben. Oro para que Dios les responda de maneras que trascienden el dinero. Así que oro para que el Señor haga por ustedes aquellas cosas en las que sienten que su mano no alcanza. Hay cosas que necesitamos hacer y nuestras manos no llegan. No podemos lograrlas del todo. Y esto es lo que siempre oro por quienes me apoyan en este canal. Que el Señor extienda su mano para alcanzar cualquier altura y hacer por ustedes lo que no pueden hacer por sí mismos, para que puedan saber que realmente hay un Padre que los ama y se preocupa por ustedes. Y este debe ser el video más largo que he hecho jamás. Que el Señor bendiga y guarde a todos los que usan este canal. Soy Celestial. Gracias por acompañarme en La Voz del Maestro. Y hasta que nos volvamos a ver, que Dios los bendiga y adiós.